Dios les bendiga. Qué gusto de regresar aquí con su programa La Voz de la Verdad. Es un día muy hermoso, precioso, que Dios lo ha diseñado para que tú y yo podamos vivir un día más aquí en la tierra y disfrutar de las maravillas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De verdad me da un tremendo gusto de poderme dirigir a cada uno de ustedes que me están viendo o tal vez después van a estar viendo el programa. Traigo un programa donde la palabra de Dios me ha inquietado a poder ver que Jesucristo nos dio un tremendo ejemplo para primeramente sus discípulos y yo creo que para toda la humanidad. Y yo quiero compartir en este día una palabra que de verdad nos va a hacer reflexionar como seres humanos. No te voy a hablar solamente como el pueblo de Dios, como cristianos, sino todo aquel que me va a estar viendo por las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Y sobre todo, quiero que en este momento podamos, tú y yo juntos, poder compartir esta palabra. Y quiero ir al libro de Juan, capítulo 13, versículos 4 y 5. Y ahí lo podemos ver en la pantalla. Juan, capítulo 13, versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Lo voy a volver a repetir. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Lo voy a volver a repetir los dos versículos. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Wow! Yo cuando estaba escudriñando esta palabra, cuando estaba meditando, pude entender a través de revelación de Dios, a través del Espíritu Santo, la sencillez, la humildad de ese Dios maravilloso que se llama Jesucristo. Wow, es algo que de verdad me deja sin palabras. El vivo ejemplo que nos da a nosotros para ser humildes, para no creernos más de lo que somos, para que tú y yo podamos entender que Jesucristo, siendo Dios, el dueño y amo absoluto del mundo entero, hizo un acto de humildad, un acto donde ni los mismos discípulos creo que nunca lo han hecho porque la palabra no lo registra. Donde el lavar los pies a una persona, ¿quiénes que lo hacían? Los esclavos, los siervos, los que tenían amos, los que trabajaban con gente pudiente, con gente de dinero, con aquellos que compraban los esclavos. Esas eran las personas que lavaban los pies de sus amos. Pero aquí Jesucristo, si ustedes dan cuenta, que los discípulos siempre como que querían tomar un lugar especial en el reino de Dios. Y siempre como que se estaban discutiendo, palabreándose el quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. Y podemos ver los dos hermanos, que la madre le va donde Jesús y le pregunta qué de sus dos hijos, en qué posición los iba a poner Jesús. Y aquí Jesús les da un ejemplo vivo de cómo podía yo creo que llegar al corazón de estos discípulos, no pudieran ellos creerse más de lo que ellos eran. Por eso Jesús en esta palabra de Juan capítulo 13, versículos 4 y 5, y en adelante sigue, que Jesucristo
antes, dice, de la Pascua, que ya Jesucristo iba a ser entregado, ya iba a ser traicionado, se levantó, dice, estaban sentados, estaban conversando, estaban haciendo como los preparativos para la Pascua y todo eso, pero Jesús se levanta, yo creo que impresionó a sus discípulos, donde ellos no se esperaban este acto de humildad de Jesús. Ellos esperaban, ¿por qué? Porque no era común que un hombre como Jesús pudiera hacer algo tan grande, tan revelante. Creo que estamos aún en estos tiempos predicando de esa actitud de Jesús de humildad. Yo creo que hasta de sumisión, de entrega, de amor a sus discípulos. Y podemos ver que los discípulos se sorprenden. Y uno de ellos se levanta y le dice, tú no me vas a lavar los pies. Y fue Pedro. ¿Por qué? Porque no era común, no era algo que se daba siempre, sino que hasta podríamos decir cuando habían actos de querer impactar a una persona, de demostrarle que lo amaba, que lo respetaba y que esa persona era demasiado importante, se podría hacer este acto de lavar los pies a una persona. Y Pedro se levanta y le dice, a mí no me vas a lavar los pies. Porque Pedro sabía que el Señor Jesús era el mismo Dios. Que Él tenía una posición mayor que la de ellos. ¿Y cómo era posible? ¿Cómo era posible que el mismo Jesús pudiera lavarle los pies a los discípulos? Recordemos también que eso es algo que tal vez en nosotros... yo creo que tal vez ni lo haríamos. A veces lo hacemos por salir del paso, pero si nosotros dentro de nosotros no sentimos esa humildad, porque Jesucristo lo que enseñó fue humildad. Aún siendo Dios, no se creyó que era más grande que ellos, simplemente se bajó hasta ellos. Y solo piensa por un momento, imagínate los pies de esos discípulos, cómo estaban, llenos de tierra, llenos de polvo, muchas cosas. Y dice que Jesucristo el cinto que llevaba, se lo quitó y empezó a lavarle los pies a los discípulos. ¿Y qué pasa en este momento? Cuando Jesucristo está lavándole los pies a los discípulos. Ellos tal vez no entendían el acto que estaba haciendo Jesús. El mismo Jesús les dice, ustedes no entienden este momento. Ustedes no están entendiendo ni comprendiendo lo que yo estoy haciendo. Pero más allá, más enseguida, después ustedes lo van a entender por qué yo estoy haciendo esto. Ahora, si podemos ver que los discípulos, cuando Jesús se sienta al frente de ellos y empieza a enjugarle los pies, echándole un poquito de agua, pasándole la toalla, dejándole bien limpios los pies a los discípulos. Y no es porque los discípulos tal vez no lo harían, no, sino esto tenía una trascendencia espiritual. Aquí no es asunto de porque podemos ver que le lavó los pies. No, esto era algo más allá de que Jesús quería enseñar no solamente a los discípulos de aquel entonces, sino a nosotros hoy en día. Porque te quiero decir algo, el ser humano, te estoy hablando de toda la humanidad, nosotros, yo creo que podríamos decir hasta por ética o por algo que hay dentro de nosotros, no nos queremos someter ni humillar a nadie. Hay algo que hay dentro de nosotros que no permitimos, tal vez que otro pueda subir más que nosotros. Siempre nosotros queremos estar
más arriba de los demás. Siempre nosotros pretendemos, y está dentro de nosotros, por naturaleza, querer ser mejor que cualquier otra persona. Pero aquí Jesucristo le baja los humos por completo a aquellos hombres, que tal vez eran hombres que habían entendido el llamado que tenían o cómo le estaban sirviendo a Jesús. Pero con esta actitud de Jesús, lavándole los pies, tú te imaginas ese montón de tierra, polvo que Jesús le estaba sacando a los pies de estos discípulos. Tú te imaginas cómo quedaba esa agua, cómo era el desenvolvimiento del acto de Jesús en ese momento. Era algo tremendo. Pero Jesús no pensaba en eso. Es que Jesús no lo hizo solamente por aparentar o por quererlo hacerlo. No, es que era una enseñanza que quería dar a sus discípulos, que aún siendo el Maestro, siendo el Señor, siendo el Dios Todopoderoso, lo hizo. Como te vuelvo a repetir, solamente los esclavos, los que tenían amos, es que hacían eso con sus amos o con sus señores. No era común en el pueblo de Israel, no era una tradición que todo el mundo se hacía entre ellos, de la misma condición, la misma sociedad, no. Era algo que los sorprendió a sus discípulos. Y más hoy en día, si vemos como en el pueblo de Dios, que ahora la mayoría de nosotros, digo nosotros, me voy a incluir yo, ese acto de humildad no está en nosotros. Siempre nosotros estamos como el pavo real, como se dice, como queriendo impresionar. Más si tenemos una posición económica, más si tenemos una posición en el reino de Dios, más si tenemos yo creo que un nombre tan grande como un apóstol, un profeta, un hombre que tal vez está en la televisión, un hombre que tal vez está en la radio, en las redes sociales. No nos queremos humillar, no nos queremos bajar hasta poder hacer algo como lo hizo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de nosotros está el ego, está el orgullo, está la vanagloria. Y en el reino de Dios no debe de ser así. En el reino de Dios debemos de ser humildes, aprender de Jesús, como el mismo Jesús enseñó. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. No pretendamos querer ser más que Jesús. Recordemos que en el reino de Dios, entre más humildes nosotros somos, más Dios nos usa como instrumento para que el reino de Él se extienda aquí en la tierra. El orgullo a nada nos va a llevar. La vanagloria a nada nos va a llevar. Porque la gente ve todo esto. Nosotros no podemos pretender que la gente quiera venir a los pies del Señor a buscar el reino de Dios cuando ven en nosotros actitudes que no están correctas. Y eso es lo que Jesús quiso mostrar a sus discípulos. Y nos quiere mostrar a nosotros a través de este mensaje de Juan 13, versículos 4 y 5. Y por ahí en adelante. Por eso dice, así como yo le estoy haciendo esto en este momento, yo les pido que ustedes lo hagan entre ustedes mismos, para que la gente pueda ver que son mis discípulos. Y hay algo que quiero hacerte ver en este día. El orgullo, el que yo soy, el que yo tengo un título, el que yo tengo una carrera. Gloria a Dios por todo eso, porque esos son instrumentos. Yo creo que es algo que Dios nos ha dado la capacidad, la sabiduría para poder prepararnos, para poder estudiar, para poder ser alguien. Pero eso no te garantiza nada. Eso no una carrera universitaria, una posición económica, es algo que nosotros tengamos. Eso no nos hace ver más cristianos ni nada de todo eso. Sino la humildad es la que te va a exaltar, como dice la palabra de Dios. Que al humilde Dios lo exalta, pero al orgulloso, el vanaglorioso, el que pretende que todo lo es, ese Dios lo humilla. Y para terminar, quiero dejarte con este pensamiento. Jesucristo nos dio un ejemplo de humildad.
sigamos sus pasos, sigamos sus enseñanzas, sigamos sus ejemplos, para que nosotros podamos ser un ejemplo para la sociedad. No solamente para el pueblo de Dios, para la sociedad, para la humanidad. Que cuando nosotros podamos mostrar que somos humildes, vamos a alcanzar más para el reino de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y de verdad me da un tremendo gusto, una satisfacción grande de poder compartir esta palabra. El hablar de Jesús es hablar de todo. Así que Dios te bendiga en esta hora.